confiamos en ti. Y dile una vez más, en tu presencia no tengo miedo, confío en ti. No tengo miedo, confío en ti, confío en ti. Fuerte soy en ti. Fuerte soy en ti. Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús. Te adoramos, te bendecimos, te glorificamos. Amén, amén y amén. Confío en ti, confío en ti, en tu presencia. No tengo miedo, confío en ti, confío en ti, confío en ti. Confío en ti. Fuerte soy en ti. Fuerte soy en ti. Confío en ti, 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 fuerte soy en ti, fuerte Muy bien. Continuamos acá en tiempo de gracia. Gracias por estar acompañándonos en este espacio, en este momento especial de oración. Y hemos dicho con el canto, en tu presencia no tengo miedo, fuerte soy, confío en ti. Y precisamente en este momento de oración desde el cual ya palpamos la presencia de Dios, introducirnos a la palabra de Dios que, como dice el Salmo 107 en el versículo 20, Él envía para sanarnos y rescatarnos de la muerte. Así que tú que me estás viendo y escuchando, si estás a través de la transmisión en Facebook Live, Radio Fides, comparte este programa, comparte esta transmisión para que la palabra pueda llegar a muchos. ¿De acuerdo? Y yo quisiera hablarles hoy sobre vencer el miedo. El Papa Francisco
El pasado viernes 27 de marzo nos regaló un momento especial de gracia, de poder de Dios, en la bendición Urbe et Orbi, en esta bendición universal a la iglesia y al mundo. Y el Papa Francisco, ese día en su predicación, en su enseñanza, tomó como referencia el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 4, versículos 35 al 41, donde nos narra aquel momento, aquel hecho, con aquella tempestad que amenazaba con ahogar a los discípulos, con hundir la barca en la cual iban. Y sobre todo nos narra cómo Jesús calmó la tempestad. Y ese día la plaza de San Pedro tomó la forma de esa barca en medio de la tempestad que azota al mundo en este momento. Y en esa plaza estábamos todos, porque en esta barca vamos juntos, como nos dijo muy bien el mismo Papa Francisco ese día. Y nos decía el Papa Francisco que esta tempestad de alguna manera nos tomó por sorpresa y nos encontramos todos de un momento a otro como asustados y perdidos, porque la tempestad cuando llega como que nos ubica, ¿no? Cuando llega la tempestad nos damos cuenta dónde y cómo estamos, y aún más si realmente confiamos en Jesús. Y en este texto del Evangelio de San Marcos, capítulo 4, versículos 35 al 41, hay una palabra central dentro de este texto, que es el versículo 40, donde precisamente Jesús dijo a los discípulos: ¿por qué tienen miedo? ¿Aún no tienen fe? Estas palabras de Jesús son el centro de este hecho, de este acontecimiento. ¿Por qué tienen miedo? ¿Acaso aún no tienen fe?, dijo Jesús. Y el Papa Francisco tomó esta expresión de Jesús como el hilo conductor de su predicación ese día 27 de marzo. Y fíjense que leyendo el discurso del Papa Francisco, el Papa Francisco menciona 5 veces esta expresión de Jesús. ¿Por qué tienen miedo? ¿Aún no tienen fe? Y en cada ocasión que la menciona, da una idea muy precisa, muy clara. Las menciono. La primera vez que el Papa Francisco menciona estas palabras de Jesús, que fueron como el eje transversal en su predicación, recordemos esas palabras, versículo 40 del capítulo 4 de San Marcos. ¿Por qué tienen miedo? ¿Aún no tienen fe? Y dijo el Papa Francisco: 1, esta falta de fe de los discípulos se contrapone a la confianza en Jesús. ¿Por qué tienen miedo? ¿Aún no tienen fe? Y dijo el Papa Francisco: esta palabra nos interpela, es decir, nos cuestiona y se dirige a todos. ¿Por qué tienen miedo? ¿Aún no tienen fe? Y dijo el Papa Francisco: el Señor nos dirige una llamada a la fe, que no es tanto creer que Él existe, sino algo más, ir hacia Él y confiar en Jesús. ¿Por qué tienen miedo?
aún no tienen fe. Y dijo el Papa Francisco, 4, el comienzo de la fe es saber que necesitamos salvación, que necesitamos al Señor Jesús, que no somos autosuficientes. Invitémosle a la barca de nuestra vida y entreguémosle nuestros temores para que Él los venza. Y en la quinta ocasión que el Papa Francisco menciona estas palabras de Jesús, lo hizo ya cerrando su predicación y prácticamente abriendo aquel momento maravilloso de oración. Y de hecho, cuando el Papa Francisco menciona por quinta vez estas palabras de Jesús, ¿por qué tienen miedo? ¿Aún no tienen fe? Menciona al final en forma de oración, Señor, reconocemos que nuestra fe es débil y que hemos tenido miedo. Y nos repites de nuevo, no tengan miedo. ¿Por qué tienen miedo? Aún no tienen fe. Y fíjense que estas palabras de Jesús, hermanos y hermanas, nos dice algo muy específico, nos dice algo muy claro. Jesús, no mi persona, ni siquiera el Papa, Jesús mismo. ¿Por qué tienen miedo? ¿Aún no tienen fe? Y lo que Jesús nos está diciendo de manera muy clara es que el miedo, oiga muy bien, el miedo se contrapone a la fe, a la confianza en Jesús. Y hoy vemos como que el miedo está en el ambiente, como que se respira por todo lado, en los ambientes virtuales, en los medios y en la calle, en los diferentes lugares, como que se respira el miedo, como que el miedo está en el ambiente. Y no podemos permitir que el miedo se corone en nuestra vida, que el miedo se corone en nuestra mente, en nuestro corazón. Porque cuando el miedo se corona en el corazón, en nuestra mente, en nuestra voluntad, pues la vida se llena de angustia, de ansiedad, de preocupación excesiva, de desesperación, de enfermedad. Por supuesto que hay que cuidarnos, por supuesto que hay que tomar las precauciones, las medidas que las autoridades nos indican. La fe nos hace prudentes, la fe nos ilumina para tomar siempre las mejores decisiones. La fe no nos saca de la realidad, pero ilumina la realidad y nos hace confiar en quien está sobre todas las cosas, el Señor. Estas dos cosas van de la mano, pues seguir las medidas, tomar las precauciones y confiar en el amor sin medida de Jesús por nosotros. Cuando uno lee el Evangelio, hermanos y hermanas, uno descubre que una de las principales preocupaciones de Jesús fue quitar el miedo de los corazones y en cambio hacer experimentar su paz, su libertad, el amor del Padre. El miedo se contrapone a la confianza en Jesús. Me puse a meditar un poco, a leer el Evangelio y buscar los versículos donde Jesús se nos hace referencia que Jesús dijo no tengan miedo, propiamente el Señor Jesús. Y encontré varios que les menciono de manera muy precisa. El Evangelio de San Lucas, en el capítulo 12, versículo 7, dijo Jesús, ustedes tienen hasta los cabellos de vuestra cabeza contados. No teman.
porque su vida vale más que las aves del cielo y las flores del campo. En Mateo 10:28 dijo Jesús: no teman a los que matan el cuerpo, sino a lo que puede dar la muerte al alma, es decir, el pecado. En Mateo capítulo 17, versículos 6 y 7, cuando Jesús sube al monte Tabor con Pedro, Santiago y Juan y se transfigura delante de ellos, dice la palabra que Pedro, Santiago y Juan cayeron abrumados por el miedo al suelo. Y Jesús, acercándose, les dijo: levántense, no tengan miedo. En San Lucas capítulo 12, versículo 32, dijo Jesús: no tengan miedo, pequeño rebaño, porque la voluntad del Padre es darles a ustedes el reino. En el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 14, versículo 26 y 27, nos encontramos aquel hecho cuando los discípulos van en la barca. Jesús no estaba con ellos en esta ocasión, pues se había retirado a orar. Los discípulos estaban dentro de las aguas, en su barca, y Jesús de un momento a otro aparece caminando sobre las aguas. ¿Recuerdan? Y los discípulos, al ver a Jesús, al ver que alguien se acercaba, no lo reconocen, y por el contrario, dice el versículo 26 del capítulo 14 de San Mateo, que dijeron, se llenaron de miedo y dijeron: es un fantasma. Jesús les respondió, versículo 27, ánimo, soy yo, no teman. ¿Recuerdan que en esa ocasión San Pedro dijo: Señor, si eres tú, déjame ir hacia ti? Y Pedro comienza a caminar sobre las aguas yendo hacia Jesús, pero al mirar la fuerza de las olas, comenzó a hundirse y le gritó a Jesús: sálvame, Señor. El Señor extendió la mano, lo sacó y le dijo: ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? Otro texto que puede tener relación y que Jesús, aunque con otra palabra, nos está diciendo no tengan miedo, es del capítulo 14 de San Juan, en el versículo 1, cuando dijo el Maestro: no se turbe vuestro corazón, no se turbe sus corazones. Creed en Dios, creed también en mí. Y fíjense que con estos textos que les he mencionado rápidamente del Evangelio, nos muestran a la vez lo que el miedo puede provocar, lo que el miedo puede ocasionar cuando dejamos que nos domine, que se corone en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra vida. El miedo turba, es decir, altera el ánimo, causa confusión. El miedo provoca ansiedad, preocupación, muchas veces obsesiva o irracional. El miedo nos puede hacer perder de vista la fuerza de Dios, la grandeza de Dios, y nos hace ver grande lo que en realidad no necesariamente es grande. El miedo puede abrumarnos, agobiarnos. Abrumamiento, es decir, cuando uno se siente abrumado es porque siente que tiene una carga sobre sí que resulta difícil de soportar, de sobrellevar. El miedo nos puede hacer perder el enfoque en el reino de Dios, en Dios. El miedo puede provocarnos que, como los mismos apóstoles, en uno de los momentos que les mencioné, nos hace ver fantasmas donde no los hay. Nos hace ver algo como si fuera real cuando no lo es. Con el miedo, si el peligro no existe, el miedo lo inventa. Y si existe el peligro, el miedo lo agiganta. Otro texto que nos muestra lo que el miedo puede provocar en nuestra vida, lo encontramos en el capítulo 20 de San Juan. Y fíjense, les estoy hablando desde el Evangelio.
en el capítulo 20 de San Juan, versículos 19, nos dice que los discípulos, el día de la resurrección, los discípulos, después de que habían huido, los discípulos estaban encerrados por miedo a los judíos. Y Jesús resucitado aparece en medio de ellos, les dice la paz con ustedes, les muestra las heridas de sus manos, y los discípulos se alegraron de ver al Señor. Y Jesús, soplando sobre ellos, les dijo, reciban el Espíritu Santo. Fíjense lo que dice el Evangelio de San Juan, que los discípulos estaban encerrados por miedo a los judíos. El miedo, cuando dejamos que nos domine, nos encierra, nos puede encerrar. Encerrar nuestra mente, nuestras ideas, nuestros pensamientos, nuestro corazón e incluso físicamente. El miedo puede aislarnos de una manera negativa. Somos prisioneros de aquello a lo que tememos. En el mismo texto, volviendo al mismo texto que hemos tomado como base, como centro de esta reflexión, Evangelio de San Marcos, capítulo 4, versículos 35 al 41, vemos que también hay algo que provoca el miedo en los discípulos. ¿Recuerdan? Incluso el Papa Francisco en su predicación hizo referencia a ellos. Viendo los discípulos que Jesús dormía en la popa de la barca, le reclamaron, le dijeron, Maestro, ¿no te importa que nos hundamos? ¿No te importa que perezcamos? Fíjense en la oración, en la expresión de los discípulos. Oran, se dirigen al Señor desde el miedo. Cuando oramos desde el miedo, desde la angustia, desde la desesperación, nuestra oración hasta lo refleja, porque nuestra oración es un ¿por qué, Señor? ¿Hasta cuándo, Señor? Hay personas que oran desde el miedo y no desde la confianza en Jesús. Tenemos que orar desde la confianza en Él, no desde el miedo y desde el temor. El Papa Francisco incluso hizo referencia a esto en su predicación, en su reflexión, y dijo, pues los discípulos creían en el Señor, pero el error está en la manera en cómo se dirigen a Él. Le dicen, Maestro, ¿no te importa que nos damos? Como si el Señor no se interesara por ellos. El Señor se interesa por nosotros. Tú tienes que orar no desde el miedo y desde la angustia, porque cuando oramos desde el miedo, en nuestra oración se llena de expresiones de queja, de lamento y por lo tanto de desconfianza. Los miedos. Miren, cuando hablamos de los miedos pueden tener un fundamento real, pero luego se pueden volver irracionales. Es decir, cuando es así, es cuando se pierde la medida o magnitud inicial de esa realidad. Tenemos, por ejemplo, en este momento una realidad delante de nosotros, esta pandemia, esta situación de sanitaria. Y es muy normal, muy natural sentir un temor en un momento dado ante esta realidad. Pero no podemos dejar que esta realidad que está delante de nosotros la hagamos más grande que la realidad de Dios. Dios es más grande, Dios es poderoso, Dios
está contigo, está con nosotros. Dios es. Los miedos irracionales aturden y pueden convertirse en angustia, en ansiedad, y esto puede provocar efectos incluso físicos en nuestro organismo. Hay personas que viven miedos como si fueran realidad, y esto les va agotando, les va destruyendo. Los miedos muchas veces tienen su origen en la realidad de las cosas que acontecen. Pero, oye muy bien, pero hacen daño cuando se convierten en una obsesión. Cuando los miedos pierden su sentido real, se pueden transformar en un monstruo que destruye. Muchas veces creemos más en nuestros miedos que en Jesús. Hay quienes creen más en sus miedos que en Jesús. Tengo un amigo predicador dominicano que suele decir que el miedo es la fe en el reino contrario. Fíjense. Es decir, es creer más en el problema, creer más en la dificultad, creer más en la enfermedad, creer más en la tempestad que en aquel que tiene poder, potestad sobre la tempestad. Y cuando el miedo nos domina, nos paraliza, bloquea y puede causar en nuestra vida una recesión en nuestra fe, una recesión espiritual, una recesión en la vida en sí, en áreas de nuestra vida. Así que no podemos permitir que el miedo tome posesión de nuestro ser, nos domine. Cuando se habla de los miedos, hay un término, se habla de dos tipos de miedos: el miedo agudo y el miedo crónico. ¿A qué se refiere el miedo agudo o los miedos agudos? Estos son de cierta duración, es decir, son miedos que llegan en un momento dado ante un peligro, ante una situación, ante algo que acontece delante de nosotros y que pasan rápido, que son momentáneos. Por eso, por ejemplo, se suele hablar de enfermedades agudas, un dolor agudo. Tuve un dolor agudo en mi brazo, quiere decir, tuve un dolor durante un lapso de tiempo, momentáneo, temporal. Cuando se habla de un miedo agudo, se habla de un miedo que tiene un inicio y que tiene un fin rápido. Un miedo que es momentáneo. Entonces, el miedo agudo es muy normal ante una situación de peligro, ante una situación con la cual nos estamos sintiendo amenazados. Por ejemplo, si temblara, si hubiera un temblor muy fuerte, pues es normal tener miedo. O si alguien siente que un perro le va a atacar, le va a morder, es muy normal sentir un miedo. A eso se le llaman miedos agudos. Surgen de repente, surgen sin preaviso y así también desaparecen. Son momentáneos. Pero el miedo crónico es peligroso, porque el miedo crónico es cuando el miedo vive en nosotros, cuando se convierte en parte de nuestro ser. Por supuesto, hay miedos crónicos que pueden tener raíces, causas en heridas, en traumas de la vida que hay que sanar, que hay que entregar al Señor, que hay que enfrentar, asumir, porque lo que no es asumido no es redimido. Pero es el miedo que dejamos que viva en nosotros. El miedo crónico. Y a veces hay personas como que se encariñan con el miedo.
y con el miedo no podemos encariñarnos. Cuando hablamos del miedo, tenemos que decir también que el miedo en sí no es un mal en sí mismo. Es decir, muchas veces cuando sentimos un miedo ante una situación, ante algo que se presenta en la vida, es una ocasión más bien para manifestar nuestra fe, nuestra confianza en el Señor, porque solo quien ha conocido el temor conoce también el valor, crece en la fe. Se convierte en un mal que consume, que no deja vivir, cuando en vez de motivo para reaccionar y ser resorte, es decir, impulso para la acción, para crecer, para seguir adelante, se convierte en un mal cuando se convierte en una excusa para la inacción, cuando paraliza. Lo que Jesús en el Evangelio no reprocha es el simple temor. Jesús lo comprende, Jesús lo entiende, pero lo que Jesús muchas veces hace ver a los discípulos, hace ver en el Evangelio, es cuando dejamos que el miedo sea más grande que la confianza en Él. Y entonces entra la duda, la ansia, la inquietud. Y por eso escuchamos a Jesús en el Evangelio con frecuencia decir: no se turben, no se preocupen, no duden. ¿Por qué dudan? ¿Por qué tienen miedo? Marcos 4:40, aún no tienen fe. Muy bien, después de hablarles de esto en estos minutos y con los minutos que nos quedan, ahora, ¿qué hacemos? ¿Cómo vencer el miedo? ¿Qué hacer? ¿Cómo salir adelante? ¿Cómo vencer el miedo? El remedio para el miedo, según el Evangelio, según la palabra de Dios, desde la espiritualidad, desde la fe, el remedio para el miedo, fíjense que podríamos decir que es uno solo. Y si tan solo lo viviéramos, wow, es uno solo. El remedio para el miedo es el siguiente. Mateo 28:20. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos. Dios está con nosotros. Dios está contigo. Cuando leemos la palabra de Dios a lo largo de todas sus páginas, van a notar con frecuencia que cuando Dios dice no tengan miedo, aparece e indica inmediatamente también: yo estoy contigo, yo estoy con ustedes. Le dice al profeta Isaías en Isaías 41:10: no tengas miedo, que contigo estoy contigo. Contigo está mi diestra, mi mano poderosa. Y así a lo largo de la Escritura, a todos los personajes bíblicos, si ustedes leen sus historias, sus vidas, sus llamados, sus misiones, van a descubrir que en muchos momentos tuvieron temor y Dios les dijo: no tengan miedo, yo estoy contigo. Le dijo a Moisés en Éxodo 4:12: no tengas miedo, yo estoy contigo y te enseñaré todo lo que debes decir. Y es la constante: no tengas miedo, Dios está contigo, Dios está con nosotros. El remedio en esencia para vencer el miedo es su presencia. Él está con nosotros. En Isaías 43:1 al versículo 5-6 van a encontrar un texto hermoso: no tengas miedo, yo estoy contigo. Y si pasas por las aguas, no te ahogarás. Si pasas por el fuego, no te quemarás. Yo estoy contigo. No tengas miedo. Pero quisiera darles unos consejos muy prácticos, muy concretos para vencer el miedo, además de esto que ya les he dicho. El remedio en esencia para el miedo, para vencer el miedo, es la presencia de Dios. Dios está contigo, Dios está con nosotros. Mateo 28:20, Isaías 41:10. No tengas miedo, yo estoy contigo. No tengan miedo, yo estoy con ustedes todos los días. Oye muy bien, todos los días hasta el final de los tiempos. Dios nos sana del miedo.
Dice el Salmo 103 en el versículo 4 que Dios es aquel que rescata nuestra vida de la muerte y nos corona de amor y de ternura. El Espíritu Santo sana del temor, pues no hemos recibido un espíritu de esclavitud para recaer en el temor, sino un espíritu de filiación, de hijos, que nos hace exclamar, Abba Padre, dice Romanos 8:15. Y recordarán aquella palabra también de San Pablo en 2 de Timoteo 1:7. No hemos recibido un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de fortaleza, de dominio propio. Dios nos sana del temor. Por eso, a confiar en Dios, amén. Porque hay que dudar del miedo, pero no de Dios. Y confiar en Jesús, en quien es la verdad. Porque confiar en el miedo y en nuestros miedos es confiar en mentiras, muchas veces. Vencer el miedo. Quiero dejarles unos consejos prácticos, unos consejos muy precisos. Esos consejos son los siguientes. Número 1, para vencer el miedo. Para vencer el miedo. Número 1, enfocarnos en Jesús. Lo primero que tienes que hacer para vencer el miedo es enfocarte en Jesús, enfocarnos en Dios. Dice el Salmo 27 en el versículo 1, Él es mi luz y mi salvación, el Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? Dice el Salmo 122, recuerdan, alzo mis ojos a los montes porque mi auxilio viene del Señor que hizo el cielo y la tierra. Muchas veces tenemos la tentación de enredarnos en nuestras debilidades, en nuestras miserias, de enredarnos en nuestros miedos. El Papa Francisco habla de esto en la exhortación Gaudete Exultate, en el numeral 15. Dice el Papa Francisco, en esta hermosa exhortación, alégrense y regocíjense, en el numeral 15, que tenemos con frecuencia la tentación de enredarnos en nuestras debilidades, en nuestras miserias, en nuestros miedos. Y ante esto, ¿qué debemos hacer? Sigue diciendo el Papa, levanta la mirada, mira al crucificado y dile, Señor, tú puedes hacer el milagro de hacerme un poco mejor. Podemos decirle, Señor, entra a la barca de mi vida, te entrego mis temores para que tú los venzas. Enfocarnos en Él. En la medida en que nos enfoquemos en Dios, el temor no va a invadir nuestro corazón. La mirada en Él, el iniciador, el consumador de nuestra fe, dice Hebreos 12:2, fijos los ojos en Jesús. Consejo número 2, alimenta la fe, no el miedo. Ayuna del miedo y alimenta la fe. Es el consejo número 2. Pues tienes que alimentar la fe. Tienes que alimentar tu fe a través de la oración, a través de la relación con Dios, sobre todo. Alimenta tu fe viviendo esta Semana Santa y siempre de manera constante los medios de gracia, la Eucaristía, ahora en este tiempo pues de manera virtual, pero desde la fe, con certeza, con convicción, en espíritu y en verdad. Alimenta tu fe. Y en la medida en que tú alimentes tu fe, el miedo va a morir. Dice San Pablo en Colosenses capítulo 3, versículo 17, que la palabra de Dios habite en ustedes con toda su riqueza, de manera que puedan entonar cánticos y himnos inspirados, exhortar, enseñar, confortar.
sobre todo la palabra de Dios. Acércate a ella ahora en este tiempo. Consejo número 2, alimenta tu fe, no el miedo. 3, para vencer el miedo, consejo número 3 es el siguiente: haz silencio, escucha a Dios. Fíjate lo que te estoy diciendo, escucha a Dios, haz silencio. Ahora que tenemos este tiempo donde estamos en nuestros hogares, estamos en nuestras casas, quizás tu familia es numerosa, quizás vives con varias personas, en fin, pero desde tu realidad, ahora en este tiempo, escucha a Dios. Yo creo que escuchar a Dios es una experiencia de sanación. Porque como decía San Vicente de Paúl, el bien no hace ruido, el ruido no hace bien. El ruido no hace bien, decía San Vicente Paúl. Y vivimos en un mundo enfermo, decía el Papa Francisco en su predicación el 27 de marzo, porque la mayoría de personas viven fuera de sí mismas. Sin entrar en su interior, en su corazón. Es un tiempo para alimentar la intimidad con Dios. Y oye lo que te voy a decir, en la intimidad con Dios, escucha muy bien esto, en la intimidad con Dios se sana tu intimidad. Porque hay cosas que solamente van a tener claridad entre tú y Dios. Escucharlo a Él sana. El silencio sana. El profeta Jeremías en el capítulo 7, versículo 23, a través del profeta Jeremías nos dice el Señor, lo que yo les mandé fue esto, que escuchen mi voz y entonces yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo y sabrán por dónde tienen que ir. Cuando escuchamos a Dios, su voz sana nuestro interior. Número 4. Consejo número 4 para vencer el miedo. Comparte con los demás. Relaciónate. Habla. Ahora que sobre todo estamos en familia, es un tiempo para compartir, para relacionarnos, sanar nuestras relaciones, perdonar y pedir perdón, dialogar, reconciliarnos. El relacionarnos, el compartir, oye muy bien, sana nuestros miedos. Sana nuestros temores. Acércate a alguien, habla, comparte. Y si tienes que hablar de tus temores, habla de ellos. Eso sana el corazón. Es un tiempo, decía el Papa Francisco en su predicación el 27 de marzo, y aquí retomo esta frase, decía el Papa Francisco, nadie se salva solo. Vamos juntos en la misma barca y necesitamos remar juntos. Por eso un cuarto consejo para vencer el miedo es comparte, habla, relaciónate. Esto sana nuestro corazón, sana nuestra vida de nuestros miedos. Número 5. Número 5. Fíjense qué curioso lo que les voy a decir. Háblale a la tempestad. Sí, así como lo escuchas. Háblale a la tempestad. Háblale a la montaña. Jesús habló de esto en Mateo 17, 20. En Lucas capítulo 17
versículos 5 y 6. Yo la semana pasada compartía desde este texto: aumenta nuestra fe, Señor, le dijeron sus discípulos a Jesús, y Jesús les dijo: si tuvieran fe como un granito de mostaza, pues le dirían a esta montaña: muévete, y se moverá. Le dirían a ese árbol: arráncate y échate al mar, y les obedecerá, y nada les será imposible. Y Jesús dice: háblale a la montaña, que representa ese gran problema, esa gran situación. Hay una frase muy conocida que dice: no le digas a Dios cuán grandes son tus problemas, dile a tus problemas cuán grande es tu Dios. Eso es hablarle a la tempestad, hablarle a la montaña que se pone delante de nosotros, a la tempestad que azota nuestra vida. Es decir, hablarle es: en el nombre de Jesús, Dios es más grande, Dios es más poderoso. Problema, montaña, muévete. Tempestad, calma. Es una oración de fe que también estamos llamados a hacer, confiados en la voluntad de Dios, pero con certeza en su poder y en su querer. Oh Dios, haz que esta pandemia cese, que disminuya su fuerza, en el nombre de Jesús. ¿Acaso Jesús no nos dijo, Mateo capítulo 18, versículo 20, donde dos o más se reúnan en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos? Todo lo que pidan al Padre en mi nombre, lo conseguirán. ¿Acaso Jesús no nos dijo, dice San Juan 14, 12, el que cree en mí hará las mismas obras que yo he hecho y aún mayores? Y dice la palabra en Marcos 4, 35 al 41, que Jesús le dijo a la tempestad: calla. Le dijo a los vientos: cesen, y se calmaron. Hay que hablar muchas veces al problema, a la tempestad, a la montaña, que nuestro Dios es más grande, que en el nombre de Jesús cese, retroceda, termine. Consejo número 6. Consejo número 6 para vencer el miedo es el siguiente, fíjense. No olvides tu identidad de ser hijo de Dios. Número 6, tu identidad de ser hijo de Dios. Y dice Gálatas 4:7 que en Jesús ya no somos esclavos, sino hijos de Dios, y por lo tanto herederos. Somos hijos, y como hijos confiamos en el Padre. Y consejo número 7 para vencer el miedo. Fíjense todo lo que les he dicho hoy. Y consejo número 7 para vencer el miedo, aquí es no solamente pensando en nosotros, sino hacia afuera, hacia los demás. Sé canal de fe, sé instrumento de fe, sé un medio de esperanza, sé un agente de fe, un agente de esperanza para los demás a tu alrededor, donde estés. El documento de Aparecida, en el numeral 29, dice lo siguiente, escucha muy bien, numeral 29 del documento de Aparecida: la alegría del discípulo es antídoto ante un mundo atemorizado por el futuro y agobiado por el odio y la violencia. Me encantaron estas palabras cuando las leí. La alegría, la esperanza, la fe del discípulo, del creyente, es antídoto, cura para un mundo atemorizado por el futuro, agobiado por el odio y la violencia. Tu fe, tu alegría, tu esperanza es antídoto para los demás. Así que les he dado estos consejos, 7 consejos muy claros. Y así llegamos al final de este programa. Yo les invito en unos segundos decirle al Señor: gracias, Señor, porque tú estás conmigo, porque en tu presencia no tengo miedo. Señor Jesús, inunda nuestros corazones de tu amor perfecto, de tu amor grande, de tu amor maravilloso, y sana nuestros temores y echa fuera todo temor. Que el Señor te llene de su presencia, de su poder, de su gracia, fortalezca tu fe. Que el Señor inunde tu corazón de su amor perfecto y eche fuera todo temor. Que Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Gracias por compartir una vez más y sigamos viviendo un tiempo de gracia. Bendiciones.
Esto fue Tiempo de Gracia, una presentación de Radio Fides 93.1 FM y San José Televisión.